hutsa da, Javier bezalako lagun bat aurkezte gaur, gurean, decía que buenos días o buenos mediodías que decimos en vasco, ¿no? Y que es un placer inmenso presentar el libro de Javier, básicamente porque yo no sabía ni que este señor existía hasta hace más o menos 2 años, cuando un amigo común, Santi Alba, me dijo que un tal Javier Mestre quería hablar conmigo a cuenta de un libro que estaba escribiendo, ¿no? Y por supuesto dije que sí, que ningún problema. Desde aquella primera conversación de teléfono, ¿cuándo fue aquello? Pues sería en el verano de 2017. Verano 2017. Aquello fue el inicio de un tercer grado en toda regla, durante varias llamadas y una tortura de fact-checking que hice muy a gusto porque además lo que le interesaba a Javier de mí era pues el tema de Baluchistán, que bueno, es de manera, no voy a decir transversal, que tiene una presencia bastante importante en el libro. Y bueno, después de aquello luego descubrí que no había sido la única víctima del tercer grado de Javier, sino que habíamos sido muchos, ¿no? Y entonces fue cuando me di cuenta de que realmente, si había sido tan concienzudo con todos y tan metódico, pues realmente el libro que estaba escribiendo pues iba a merecer la pena. Me llegó pues recién salido del horno hace unos meses, me lo leí enseguida en 2 patadas, de lo cual me alegré también porque por un lado tenía la idea de, joder, este hombre cómo se ha documentado, cómo se ha preocupado, y luego dije, claro, no soy el único, ha habido más gente, a ver cuál es el resultado, porque a lo mejor podíamos tener entre manos algo pues un poco espeso, ¿no? que suele ocurrir, me pasa a mí personalmente. Y realmente no, realmente el libro se lee enseguida y cuando uno acaba de leer el libro os diré que bueno, pues muchas cosas me resultan muy familiares, por fortuna o por desgracia, pero luego a la vez uno tiene la sensación de que se han contado muchas cosas, ¿no? Para mí ha sido como abrir un melón, ¿no? Y me ha ayudado a repensar muchas cosas sobre los tiempos que vivimos, sobre el sector del periodismo y el lugar al que estamos llegando. Bueno, sin demorarme más y sin más rollos, le cedo la palabra a Javier y luego, eso sí, podemos hacer una especie de debate, pregunta-respuesta entre tú y yo y entre los que estáis, porque más o menos creo que estamos en familia. Entonces, Javier, adelante. Pues que me pregunten, no sé. ¿Qué voy a deciros? Pues lo que ha dicho Carlos. Carlos fue sometido a un proceso de interrogatorio exhaustivo. Además, conforme iba trabajando me surgían dudas, porque claro, en este libro, por ejemplo, estuve escribiendo sobre Afganistán, ¿no? Y yo no he estado nunca en Afganistán, ¿no? Y lo hice con los ojos de Carlos y con también los trabajos de algunos otros escritores y periodistas, y también utilizando vídeos que hay en internet, ¿no? Que te muestran cómo son las ciudades pues, del norte de Pakistán, de Quetta, ¿no? En el Baluchistán pakistaní o en el Baluchistán en Nimrod, ¿no? En el Baluchistán afgano. Hay vídeos que te muestran un poco cómo es la ciudad. Utilicé mucho el traductor automático de Google, ¿no? Traduciendo textos en lenguas que me sonaban a chino como mínimo, ¿no? Entonces contar con la ayuda de Carlos fue para mí un privilegio enorme, porque son ojos que han estado allí. Y además me pasó una cosa, la verdad. La verdad es que la novela no iba a ser no iban a estar los baluches en la novela. De hecho, la primera conversación que tuve con Carlos le pregunté, ¿baluches? ¿Y eso qué es, no? ¿Esos existen? ¿Quiénes son esa gente, no? Y me empezó a explicar, ¿no? Entonces empecé a entrar en contacto con todo ese mundo y pensé, mira, yo pensaba que mi personaje tenía que irse por ahí, por esos mundos, ¿no? Pero no sabía dónde enviarla, ¿no? Y se me antojó como una alternativa interesante, ¿no? Me decía Carlos, cuando se leyó la novela, me decía, o cuando se la empezó a leer, me dijo,
para mí es una cosa rara leer algo sobre los baluches que no haya escrito yo, ¿no? Porque si miramos en castellano, yo creo, y en euskera, ya ni te cuento, en castellano, la única persona que ha escrito sobre los baluches que puedes encontrar resultados en internet es Carlos Ortúzar, ¿no? Eso es muy fuerte, porque el pueblo baluche es un pueblo que son como 16 millones de personas. O sea, quiero decir que es mucho más grande que el pueblo vasco, por ejemplo, ¿no? Es un pueblo y viven en unas condiciones de sometimiento y de genocidio cultural, a mí se me antojan insoportables, ¿no? Es decir, las cosas que se cuentan en el libro son básicamente verdad. Pero en cualquier caso, antes de llegar a Baluchistán, hay mucho Albacete también, mucho Madrid... Mucho Badajoz, no, Albacete no. Perdón, Badajoz. Badajoz. Sí, mucho Badajoz, sí, claro. Porque al principio la novela se iba a titular Badajoz, Madrid, Quetta, ¿no? Quetta es la capital del Baluchistán pakistaní, ¿no? Badajoz, Madrid, Quetta, pensábamos que podría haber sido un título, ¿no? No está mal. La novela va de Badajoz a Madrid y aparece Quetta al principio de todo, ¿no? Y no sé, sí, en eso es exótica, yo creo. Pero exótica no por Quetta y Pakistán, exótica por Badajoz. Porque realmente nos lo decía María Ángeles Fernández de Pícara, la revista de Pícara Magazine, en la presentación de Bilbao, decía, es que yo soy extremeña, ella vive ahí en Bilbao, pero ella es extremeña, y decía, se me hacía raro leer una novela que sucediera en mi tierra, ¿no? No hay, Extremadura aparece muy poco en las novelas, ¿no? Y a mí me pareció, bueno, yo estoy muy vinculado a Extremadura por Manuela, es una realidad que conozco bien y que me pareció también pues interesante que surgiera. ¿Y por qué Badajoz? Pues porque yo en el libro quería plantear un contraste, son dos amigas, Luz y Luna, son dos amigas de la facultad, dos periodistas, y quería mostrar cómo, algo así como, somos, o sea, que la libertad que tenemos, el derecho de expresarnos que tenemos, la libertad que tenemos depende mucho también de nuestro soporte material, ¿no? Entonces, claro, Luna madrileña, hija de un profesor de universidad y una profesora de instituto, una familia muy bien ubicada económica y socialmente, y Luz, hija de una familia que tenía un tallercito en el pueblo y que se jubilan y todo lo que tienen lo invierten en un piso para poder vivir con su hija en Badajoz y cuidarle el niño mientras ella trabaja en el telemarketing, ¿no? Esa es la situación de partida. Y claro, me pareció muy bien Extremadura porque esa es la realidad extremeña. La realidad extremeña es una realidad tremenda en ese sentido, ¿no? Es una región muy de clase obrera, ¿no? Muy, yo qué sé, cada vez que nos hemos tomado un bote por aquí, con lo que cuesta, allí te tomas 3, la verdad, ¿no? Y no sé qué más decir. Mencionabas las condiciones de vida de los baluches, pero las condiciones en el telemarketing tampoco son para echar cohetes, ¿no? Porque creo que haces un repaso bastante crudo de lo que es esa realidad y de lo que es la realidad para mucha gente que se licencia en periodismo con mucha ilusión y se ve abocada a las catacumbas del telemarketing. Eso y mucho, ¿no? Yo partí de una gente que conozco, compañeras mías de facultad que allá en los 90, cuando yo era periodista, estaban todas trabajando en Canal Plus, en la red de telemarketing de Canal Plus de la época, que estaban unas en Canal Plus y otras en vía digital. ¿Os acordáis que estaba dividido el mercado del satélite, ¿no? Y ya en esa época nos llamaban por teléfono a casa para vendernos Canal Plus, ¿no? O vía digital, ¿no? Y trabajaban en eso. Muchas compañeras de universidad, ¿no? Y yo pensé en ellas y resulta que es bastante habitual, ¿no? Porque lo que les piden a la gente que entra en el telemarketing es que sean buenos comunicadores, ¿no? Entonces el hecho de ser licenciado en periodismo es como un punto a tu favor, ¿no? Y para hablar del telemarketing estuvimos hablando sobre todo con Mayra, que sale en los agradecimientos, que es una mujer extremeña que trabajaba en el centro de telemarketing de Badajoz en el que se basa la novela. Las descripciones y todo eso se basan en el centro realmente existente en Badajoz, que está en Valdepasilla, un barrio nuevo que hay que era antes las afueras de Badajoz y que ahora ya está integrado en la ciudad, y que
bueno, ya no recuerdo cómo se llamaba la empresa, fíjate. Y bueno, esta chica Mayra, ella era delegada de la CGT. Y Mayra pues me prestó un montón de relatos, de historias de gente y nos contó a Manuel y a mí muy bien cómo eran las condiciones. Luego también hablamos con Manolo Cañada, que también trabajó en el telemarketing en Fuenlabrada, y hablé también con Aristides, un chico que trabajaba en Cáceres. También hablé con otro chaval que lo echaron de la empresa esta de Badajoz y acabó trabajando en el telemarketing para una empresa española en Portugal, en Lisboa. Atendían desde Lisboa, solo que en vez de cobrar con el convenio de aquí, que podían ganar cerca de 800 euros por una jornada semicompleta o completa, allí ganaban 200 euros menos, ¿no?, en Lisboa. Así que habían hecho un traslado enorme y él se había ido allá a trabajar, ¿no? Aparece ese chico por una novela también, así residualmente. Entonces me hizo una idea muy clara. También me leí una novela que hay sobre el telemarketing. No me gustó mucho cómo estaba escrita, pero era muy esclarecedora. Me hice bastante idea de cómo son las condiciones de trabajo, ¿no? Y luego cuando terminé la parte se la di a leer a Mayra y me dijo que estaba muy bien, así que tiré para adelante con ella, ¿no? En cualquier caso, tú, bueno, lo has dicho de forma así como muy lateral, tú eres periodista de formación, trabajaste como periodista en los 90 y luego abandonaste el barco, ¿no? Y se ve, entre otras cosas, entre otros temas que pueden aparecer en el libro, pues es una descripción, pues lo comentamos antes, muy descarnada de las condiciones a las que se ven abocadas los periodistas hoy en día. Tú lo ves, digamos, desde fuera, ¿no? Sí, lo que pasa es que también, como he sido periodista, y periodista es una cosa que uno sigue siendo en realidad. O sea, yo el oficio lo tengo, yo podría volver a trabajar de periodista en cualquier momento, de hecho lo hago, porque cuando participo en movimientos sociales, en movidas, siempre hago de periodista, o sea, acabo haciendo de los comunicados, ¿no? Entonces es una realidad que me cuesta bastante poco meterme en ella. Es una realidad que me resulta muy cercana y entonces entiendo muy bien, empatizo muy rápidamente con la situación. Y la precariedad actual ya se anunciaba en los tiempos en los que yo trabajaba de periodista, porque éramos muchos ya los que trabajábamos a la pieza como falsos autónomos. Yo estuve un tiempo haciendo eso. Publicaba sobre todo en El Independiente, no sé si os acordáis que había un periódico en papel progresista, así, que era El Independiente. Ahí publicaba algunas cosas. Y también era colaborador habitual de Mundo Obrero, que también me pagaban por ello, en fin. Trabajaba de freelance y me malganaba la vida, ¿no? Fijaos cómo sería que acabé repartiendo prensa, ¿no? Dejé la precariedad de las publicaciones y me pasé a la furgoneta. Un amigo me prestó su furgoneta y él ganaba más y tenía menos precariedad trabajando como furgonetero que como periodista, ¿no? La realidad del periodismo es así de fastidiada. También tú me ayudaste con ello, porque me contaste muchas cosas, ¿no?, sobre cómo se trata, ¿no?, cómo tratan los medios. Y además es una cosa, por cierto, muy española, ¿no?, lo de tratar mal a la gente. De hecho, tú me comentaste que uno de los medios que mejor trata a los periodistas freelance es Gara. En mi caso, sí. No, y no eres el único que lo dice, ¿no? También entrevisté, por ejemplo, a Alberto Pradilla, que ha trabajado durante mucho tiempo para Gara, y trabajaba como falso autónomo también, el hombre, ¿no? Bueno, o como verdadero autónomo, ¿no? Esto no lo hemos hablado. Y él decía que Gara pagaba medio bien, ¿no? O sea, que no os pagan todo lo que deberían, pero sí que hacen un esfuerzo, ¿no? Pero hay muchos medios, los medios así muy grandes, tipo El País, El Mundo, ¿no?, que no solamente pagan muy mal las colaboraciones, sino que además de pagar muy mal las colaboraciones, tratan mal a los periodistas. Parece que cuando les publican les están haciendo un favor. Eso es muy humillante. A mí me pasa como colaborador esporádico en algunos medios. Unos me tratan mejor, otros peor, pero cuando lo he intentado, por ejemplo, en el diario.es, me han tenido mucho tiempo esperando, no te dan la respuesta. Me llegó a pasar que mandé un artículo, no me daban respuesta, y un día me lo encontré publicado. Y no me habían dicho que iba a salir, ¿no? Esas cosas las hacen, ¿no? Y eso que yo no quería cobrar, porque lo hacía un poco por intentar meter ideas pero la gente que se gana la vida con esto, madre mía, y encima luego tardan en pagar. No me gustaría estar en la piel de la gente que se está buscando la vida con el periodismo en estos momentos.
uno de los testimonios importantes es Elena Cabrera, que es periodista que está ahora trabajando para el diario.es y es periodista a la pieza, y su testimonio es escalofriante, ¿no? Y es una de las bases principales de la parte de luz en Madrid como periodista, ¿no? La historia de Elena Cabrera es la historia de una mujer periodista vocacional que está siempre al límite de tenerlo que dejar porque trabaja un montón y está en la pobreza absoluta. Está trabajando un montón, produciendo un montón, está en la pobreza, no puede salir de pobre. Y tiene que estar su familia apoyándola para que ella pueda ser periodista, ¿no? Con lo cual es una situación insostenible en su familia y en su vida, ¿no? Lo que le pasa a Elena le pasa a un montón de periodistas vocacionales, ¿no? Es una profesión muy jodida cuando eres freelance. Perdona, Y luego, cuando dices a la pieza, ¿qué es? A la pieza significa que vas por piezas, es decir, que tú... El artículo que tú... Sí, tú solo cobras y vendes. Ah. Por eso son autónomos, que pagan, se pagan sus cotizaciones, pagan sus cuotas, ¿no? Y luego pagan sus cotizaciones, pagan sus cuotas ellos a la Seguridad Social y viven de lo que ingresan. Eso también hace que el periodista que tiene que ganarse la vida con eso esté mucho más supeditado a la línea del periódico. Porque el periódico solo compra aquello que quiere. Y si haces algo, hay gente que le pasa constantemente para esto, ¿no? Se trabaja en una pieza que es mucho trabajo, buscar fuentes, entrevistar, moverse, y luego redactar, componer y tal, buscar material gráfico para soportarlo, etcétera. Cuando tienen todo y ya envían el pitch, que es una especie de resumen que se manda primero al periódico y no les contestan, se quedan esperando, no hay respuesta, ya van viendo al cabo de un tiempo que no se ha colocado, pues con patatas que te lo has comido, ¿no? Y es trabajo gratis, ¿no? Eso es el pan nuestro de cada día, de los colaboradores de distintos medios informativos, ¿no? Es una profesión muy dura. Y eso, yo lo viví también cuando era freelance, lo que pasa es que ahora es un fenómeno más masivo y yo diría que más grave. La situación de los periodistas freelance y de los periodistas que van a la pieza en el territorio del Estado, vamos, en España. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Algún comentario? Un poco, yo querría un poco que comentarais vosotros, o sea, porque en la novela sí que aparece de fondo el derecho constitucional, que se supone que tenemos a la información, ¿no? Está regulada en la Constitución y demás, pero claro, me gustaría que reflexionarais, porque claro, ese es un espacio que debería ser un espacio público, ¿no? Y está privatizado, porque no, se supone que cualquiera podría poder incidir ahí, poder expresarse, y de repente estamos en una sociedad y en un país en el que eso está totalmente privatizado y son unas cuantas empresas las que controlan la información que se da y las que establecen la agenda de lo que se habla y de lo que no se habla, ¿no? Entonces, claro, eso es muy frustrante para muchos colectivos, por ejemplo, que necesitan que su voz llegue a los demás y entonces, no sé, me gustaría que comentarais un poco, ¿no? Hombre, yo creo que eso siempre ha sido así. O sea, la prensa siempre ha estado privatizada y creo que la única ventaja, de las pocas ventajas que tenemos hoy en día, es que gracias a las redes sociales pues tú puedes lanzar un mensaje, muchas veces pueden ser fake news o pueden ser mensajes torticeros, pero por lo menos tienes esa plataforma horizontal para hacer llegar ciertas cosas, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo he pensado todo lo que he podido sobre este asunto, ¿no? En el libro se habla un poco de eso. Se habla un poco también... hay una parte que me la inspiró, no sé si te acuerdas tú que hubo uno de estos freelance famosos, Pampliega me parece, ¿no? Que le dieron... grabando. Sí. Que le dieron un programa en prime time, ¿no? En el que mostraba su vida personal como reportero y a cambio de esta cosa de prime time podía enseñar
el Congo y el coltán, ¿no? La movida del Congo y el coltán, por ejemplo, ¿no? Yo me planteé las exigencias, ¿no?, del prime time, las exigencias de las cadenas comerciales a la hora de vender un producto en el que tú como subproducto puedes meter cierta información, ¿no? Entonces este hombre tenía que salir despidiéndose de su familia, cosas que para cualquier, yo no sé si por ejemplo tú hubieras aceptado eso, ¿no? Para cualquier periodista el ser protagonista es algo que va casi en contra de la profesión, ¿no? Pero eso es una exigencia que establece el tinglado televisivo, ¿no? De eso se habla también en la novela, ¿no? Las empresas que controlan la televisión, las empresas que controlan los grandes medios, están convirtiendo el espacio que debería ser un espacio público, un espacio de debate, un espacio de argumentación, en un espacio de cotilleo, que en realidad no es más que una prolongación de espacios privados, ¿no? Es como que en realidad la dinámica de la privatización del espacio público no solamente es una privatización, digamos, económica de facto, sino que cada vez más el espacio que debería ser público en su constitución y en su funcionamiento tiene más cada vez un funcionamiento privado, y cuanto más privado es, más, como diría Santiago, más indígena, ¿no? Más de cotilleo, más de vidas privadas de las personas, ¿no? Lo privado se come a lo público no solamente, digamos, económicamente, sino también culturalmente, ¿no? Y para mí ese es un fenómeno muy preocupante del mundo mediático actual, ¿no? Y es producto de que nos hemos acostumbrado a que el espacio radioeléctrico, por ejemplo, es el espacio público, ¿no? Antena 3, por ejemplo, funciona con una concesión administrativa. O sea, tienen una concesión administrativa del Estado para gestionar un espacio público y parece que sea suya la frecuencia en la que transmiten, y no, es nuestra, y se la cedemos para que ellos la gestionen, digamos, ¿no? O sea, que lo que funciona es una verdadera privatización de un espacio público, y esa predominancia de las grandes empresas privadas en el mundo de la comunicación pues ha tenido efectos, para mi gusto, muy graves en la concepción de lo que es el debate público y la información, ¿no? Porque la tendencia ha sido, pues eso, a la banalización y a ocupar lo que debería ser el espacio en el que están los problemas de todos y las argumentaciones, llamémoslas así, políticas, ¿no? Están ocupadas por chascarrillos e historias que son, pues, puramente privadas, personales y banales en muchos casos, ¿no? Así que eso es uno de los fenómenos que me preocupan mucho del espacio, de la privatización del espacio público. Y bueno, yo tengo seleccionado un fragmento para leeros porque, a ver, esta es una novela de tesis. Me decía Cota hace un momento, dice, es que, joder, me decía algo así como que es que hay demasiadas cosas políticas en la novela, ¿no? Se ven demasiadas ideas ahí metidas, ¿no? Y bueno, sí, es una novela de tesis. Las novelas de tesis, ya esto lo he sacado en realidad de Pérez Galdós cuando hablaba de su principal novela de tesis, para mi gusto, que es Doña Perfecta. No sé si conocéis esa novela de Pérez Galdós. Es una novela política del siglo XIX, a mí me parece impresionante, ¿no? De ahí sacó su apodo Pepe Rey, ¿no? Pepe Rey es el protagonista de Doña Perfecta, ¿no? Una novela de tesis es una novela que se construye para decir algunas cosas, ¿no?, que tienen que ver con el debate social y político del momento, ¿no? Y esta es una novela de tesis, yo lo reconozco perfectamente. O sea, yo he construido una trama, pero es una trama que quiere hacer pensar determinadas cuestiones y plantear determinados problemas, ¿no? Y toda la... Luego ya aparecen los personajes, aparece la literatura, aparece la novela, y eso se te desboca, a mí se me desboca. Me aparecen personajes que no había planificado, como el hijo de Luz, Carlos, ¿no?, que es un personaje, es un espontáneo en la novela, ha salido él y se ha impuesto el tío, ¿no? Y yo creo que es un personaje que funciona, ¿verdad? Y aparecen muchos matices y muchas cuestiones que son, pues, literarias y que tienen que ver, pues, con la construcción de personajes, ¿no? Pero la trama, lo que es el esqueleto de la novela, parte de una idea, ¿no?, que es como que en estos momentos vivimos en un momento en el que la derecha social y mediática, las fuerzas más, llamémoslas así, conservadoras, aunque quizás deberíamos decir más revolucionarias, porque nos revolucionan la vida, ¿no?,
se han apropiado del concepto de libertad, ¿no? El concepto de libertad es un concepto que se está esgrimiendo todo el rato en contra de por ejemplo, del republicanismo y en contra de las tendencias más socialistas o de la socialdemocracia, ¿no? El concepto de libertad. Entonces yo quería incidir en la idea de que la libertad depende de ciertas condiciones materiales, que tiene que haber unas condiciones materiales básicas para que pueda haber libertad. La libertad, cuando se plantea en abstracto y no se establecen los mecanismos materiales que la garanticen, se convierte en una entelequia, ¿no? Entonces, sobre eso quería ir esta novela, porque en el fondo es algo que se aprende cuando intentas ser periodista y cuando intentas colocar ciertos discursos en el espacio público. El carecer de las condiciones materiales suficientes muchas veces te impide expresarte, ¿no? Y de eso quería hablar la novela, ¿no? Entonces, que os leo el resumen de la tesis, ¿no? Que está en un parrafito en la página 252, que dice, cuando dice luz la están echando de un medio, ¿no? Y dice, el medio en el que tiene un buen contrato, ¿no? Dice, ¿qué más da mi punto de vista? Le está hablando a su jefe tiene un buen contrato, tiene una posición estable, ¿no? Y no lo pueden echar, ¿no? Dice, ¿qué más da mi punto de vista? ¿No te das cuenta de que opinar es un lujo que no me puedo permitir? Los que estáis acostumbrados a un contrato estable, los que sois medio funcionarios, claro que os podéis dar el lujo de reivindicar el derecho a tener una opinión, o a informar como os parece correcto y no como quiera el jefe de turno. Pero es eso, un lujo obsceno. Me hablas de puntos de vista como si le hablaras de foie de canard a un parado, ¿no te das cuenta? ¿No? Luz es una periodista precaria y ella tiene completamente asumido que no se lo puede permitir, que esta base deontológica que nos enseña en la facultad, pues para ella es son palabras vacías, porque ella sabe que si quiere comer todos los días tiene que hacer las cosas de tal modo que no la echen del curro, ¿no? Claro, ahí muchas veces se habla de la censura en los medios, ¿no? Y yo creo que la mayoría de periodistas, muchos periodistas, lo que ejercen es una autocensura. Ellos saben perfectamente que para trabajar en un medio concreto, en tu país y demás, pues hay determinadas cosas que no puedes tocar, que no puedes decir y que tienes que plantear la información de una manera determinada para ver si cuela y te la pueden meter. Entonces es mucho más sutil, o sea, no necesitas que nadie te diga nada. En muchos casos, hay casos en los que sí, ¿no? Pero en muchos casos pues es una autocensura, ¿no? ¿Sabes por dónde andas? Sí, la novela está muy llena de esa realidad que es una realidad que a mí me hizo abandonar el periodismo. A mí una de las cosas que realmente me hizo abandonar el periodismo fue la desilusión esa, ¿no? El saber bueno, me dieron, estando trabajando como periodista, me dieron algunos palos, ¿no? Y aparece una frase 2 veces en la novela que está sacada de mi propia trayectoria, ¿no? Fue a mí el director del periódico Levante en una ocasión me dijo, Javier, tienes que elegir entre ser periodista o ser activista, ¿no? La anécdota es que cuando me dijo eso, yo había hecho un trabajo periodístico, yo había cubierto una manifestación, un desalojo de una casa ocupada, y me habían dado un pelotazo los policías. Yo iba convenientemente identificado como periodista y estaba haciendo mi trabajo, y me dispararon a dar, y me dieron un pelotazo que me hicieron un mogollón de daño, y lo puse en la información. Pues es lógico, ¿no? Tú lo habrías puesto. Sí, según... Hizo una crónica, no era una crónica, sí. Era una crónica, ¿no? Era una crónica de la manifestación. Me mandaron allí, yo fui, hice la crónica, porque yo tenía que hacer una crónica, y claro, la crónica se hace siempre desde el punto de vista de la observación del periodista. O sea, el periodista es objetivo, cuenta lo que ve, lo que vive directamente de una situación. Eso hice. Son textos de mucho valor periodístico, porque una cosa es la información pura y dura, que van distintas fuentes y se puede hacer desde un despacho, pero la crónica se hace sobre el terreno y cuenta las cosas vividas, y eso también pues tiene mucho valor documental, digamos, ¿no? Y yo hacía una crónica y era muy objetivo en la descripción de lo que había pasado, ¿no? Objetivo además hasta el punto de que también decía cosas que podían que se hubieran podido enfadar los ocupas que se manifestaban, digamos, ¿no? Porque también ellos fueron muy provocadores en algún momento y tal, ¿no? Yo conté con cierta objetividad, con toda la objetividad que pude, lo que había pasado, y conté también lo que me había pasado, que era el cronista. Me habían pegado un pelotazo estando convenientemente acreditado como periodista, ¿no? Yo trabajaba como redactor de cierre, aunque hacía trabajos esporádicos, me mandaban aquí y allá de vez en cuando, porque siempre andan de personal de aquella manera, ¿no? Y me mandaron a eso.
además era en mi horario, entonces pude ir por la tarde y luego cuando estaba en el cierre yo tenía que revisar todo el periódico antes de que saliera, a ver todos los errores que hubiera en titulares, los pies de foto, hacía una revisión, digamos, superficial de todo el periódico y era el que daba el visto bueno final para su salida. Y cuando llegó a la página de mi trabajo me encontré un titular que no era el mío, mi firma y debajo una transcripción directa, incluso con las faltas ortográficas, del parte policial de lo sucedido, que estaba además completamente lleno de mentiras, o sea que era un texto completamente mentiroso, ¿no? Entonces yo borré mi nombre y puse a redacción, ¿no? Y al día siguiente me llamó el director, me dijo: Javier, tú tienes que elegir entre ser periodista o ser activista. Y yo pensé: ¿a qué se refiere? ¿Activista por la libertad de prensa? Porque vamos, o por el derecho de información, porque esto de qué va, ¿no? O sea, se supone que el haber quitado mi nombre de una cosa que yo no había escrito y que encima era una mierda, era comportarme como un activista. Manda cojones. No, es que aquí lo que gusta es que sea el manifestante el que rompa la cámara al periodista o que le grite prensa española manipuladora o cosas así, ¿no? Entonces sí que sale en primera plana. Periodista de La Sexta o de Telecinco zarandeado por los salvajes que